Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rosas y esto es 15 minutos ante la historia. Y seguimos con las conmemoraciones por los 700 años de Tenochtitlán. En esta ocasión vengo a contarles sobre el tlatoani más polémico, Moctezuma II. Acompáñenme. Moctezuma Xocoyotzin, cuyo nombre significa el que se muestra enojado, ocupó el trono de Tenochtitlán en 1502. Llevó al imperio mexica a su época de mayor grandeza, pero también fue el periodo cuando los pueblos sometidos tuvieron que pagar mayores tributos y ofrecer más prisioneros para los sacrificios humanos. Esta situación provocó una gran molestia y enemistad entre el resto de las naciones indígenas que veían al imperio mexica como el adversario a vencer. Grave, melancólico, aprensivo y supersticioso, astuto, sagaz y prudente, así era Moctezuma Xocoyotzin. Solía ser áspero y cortante en su hablar, lo hacía con determinación, pero también era muy cortés, como solía ser el carácter de los mexicas, lo cual llamó la atención de los españoles. Nacido alrededor de 1567, era hijo del sexto tlatoani mexica, Axayácatl, y hermano de Cuitláhuac, quien lo sucedería en el trono de Tenochtitlán tras su muerte en 1520. Además, era nieto del rey poeta Nezahualcóyotl. Pero no era todo. Moctezuma era un hombre profundamente religioso y estudioso de la fe, de los ritos y las tradiciones, así como conocedor del panteón de los dioses mexicas. Esto le permitió llegar a ser un importante sacerdote. Ya en plena madurez, era reconocido como una persona sensible, con un gusto particular por las artes, con mucho sentido de la política y además sencillo y humilde. Moctezuma fue elegido por un consejo formado por 30 señores de la nobleza mexica, así como por los reyes de Texcoco y Tacuba, naciones aliadas de los mexicas con las que Tenochtitlán formaba la Triple Alianza. Cuando los encargados de comunicar la decisión del consejo fueron a verlo para darle la noticia, Moctezuma se encontraba, escoba en mano, barriendo el adoratorio de Huitzilopochtli en lo alto del Templo Mayor. El noveno tlatoani de Tenochtitlán asumió el cargo en una solemne ceremonia en la que los señores principales, a través de varios discursos, le recordaron las obligaciones que debía observar y su compromiso con el pueblo. Con Moctezuma II, la tradicional austeridad y moderación de los anteriores tlatoanis desapareció de Tenochtitlán. A diferencia de ellos, llegó al trono a los 35 años. Se había distinguido por sus cualidades de buen guerrero y sus habilidades políticas. Le gustaba la opulencia e hizo más grande la distancia entre el tlatoani y su pueblo. Se hacía trasladar en andas acompañado por un aparatoso cortejo y prohibió que su pueblo lo viera a los ojos, por lo que la gente debía bajar la mirada a su paso. Conformó una corte distinta a las anteriores, con señores nobles bien educados, hombres de su absoluta confianza que entendían bien lo que él quería. Llevó a vivir a su palacio a los hijos de los señores de Tenochtitlán y a los de otros señoríos, incluso de los sometidos, para que entendieran el modo de gobernar, para que asimilaran la cultura mexica, su naturaleza y la adoptaran. También ordenó la construcción de un templo donde reunió las imágenes de todos los dioses de las ciudades sometidas por el imperio. Los tenía de rehenes, lo cual era otra forma de control. En 1507, Moctezuma presidió la última ceremonia del Fuego Nuevo, realizada en Tenochtitlán. Al cumplirse los siguientes 52 años, la ciudad imperial habría dejado ya su lugar a la capital de la Nueva España. Moctezuma era dado a consultar los asuntos de Estado, a solicitar consejo y a pedir opinión. Y a pesar de la solemnidad con que se desenvolvía en la corte, era un gobernante risueño, aficionado a placeres y cantares, que de pronto podía carcajearse y era capaz de bromear con ironía, por lo que en el palacio no faltaban los malabaristas, los bufones, los enanos y los jorobados para alegrarlo, y siempre había música en sus aposentos.
Sí, a pesar de ser el güey Tlatoani, era un hecho. Moctezuma también reía, y más cuando la paz y tranquilidad en los dominios de su imperio parecía reflejarse en la eternidad. El esplendor que vivía Tenochtitlán durante el reinado de Moctezuma se reflejó en su propio palacio. Ordenó la construcción de una obra magna a un costado del recinto sagrado, donde hoy se levanta el Palacio Nacional. Las casas nuevas de Moctezuma, llamadas así después de la conquista, eran de tales dimensiones que contaba con 20 puertas de acceso. Tenía 3 patios y en uno de ellos había una fuente a donde llegaba el agua pura y cristalina directamente desde Chapultepec. Tenía salas y 100 aposentos. En una de las salas cabían 3,000 personas con toda comodidad. Y en otro de los salones, de gran tamaño, los españoles consideraron posible que 30 hombres a caballo pudieran correr cañas como en una plaza. En la entrada principal, el escudo de armas daba la bienvenida. Un águila abatida a un tigre, las manos y uñas puestas como para hacer presa. Cada mañana, 600 señores y personas principales acudían a encontrarse con Moctezuma. Algunos permanecían sentados. Otros recorrían los pasillos mientras esperaban la autorización para ver al Tlatoani. Hernán Cortés escribió: los señores que entraban en su casa no entraban calzados, y cuando iban delante de él, algunos que él enviaba a llamar, llevaban la cabeza y los ojos inclinados y el cuerpo muy humillado, y hablando con él, no le miraban a la cara. La comida era un verdadero ritual. De 300 a 400 jóvenes llegaban con los más variados manjares: carne, pescado, frutas y vegetales. Para evitar que se enfriaran, cada platillo era colocado sobre un brasero. Moctezuma permanecía sentado sobre una almohada de cuero, acompañado por 5 o 6 señores ancianos a quienes daba de comer. Antes y después de los alimentos, los ayudantes del emperador le llevaban una vasija con agua y una toalla para limpiarse, que nunca más usaba, al igual que los platos donde comía. Pero ni toda su soberbia, ni el esplendor de la ciudad, ni el poderío militar de su imperio eran suficientes para mantenerlo tranquilo. Moctezuma tenía una debilidad: era particularmente supersticioso. Tiempo antes de que las naves de Cortés llegaran a las costas de Veracruz en 1519, el miedo se apoderó de Moctezuma debido a una serie de extraños sucesos que, a su juicio, anunciaban un terrible futuro, los cuales fueron recuperados en la obra Visión de los Vencidos por Miguel León Portilla. Moctezuma no dejaba de pensar en un cometa que atravesó el firmamento y fue visto en toda Tenochtitlán. También le preocupaba un incendio surgido de la nada que causó severos daños en el adoratorio de Huitzilopochtli en lo alto del Templo Mayor. No pudo olvidar el rayo que atravesó un templo, pero del cual nunca se escuchó el trueno. Le parecía aterrador haber observado hervir las aguas del lago a temperaturas nunca antes vistas, y que sus hombres capturaran una extraña ave o escuchar el escalofriante lamento de una mujer que lloraba por sus hijos y que se escuchaba por las noches en la ciudad, lo cual daría origen a la versión prehispánica de la leyenda de La Llorona. Tiempo después de estos sucesos, los mensajeros informaron al emperador que hombres extraños habían desembarcado en un lugar cercano al actual puerto de Veracruz, y que el individuo que venía al frente de ellos, de nombre Hernán Cortés, quería conocer Tenochtitlán. Moctezuma perdió el color. Su rostro se desdibujó y envió oro y plata para convencerlos de que regresaran por donde habían llegado. Pero sucedió lo contrario. Interesados por las riquezas, los españoles se abrieron camino hacia la capital imperial. El principio del fin del Imperio Mexica había comenzado. Soy Alejandro Rosas y esto fue 15 minutos ante la historia. Los espero en nuestro próximo episodio. Acompáñenme.